ya pasó el parto y ya nació el bebé y todos muy felices en la casa y todos muy al pendiente de lo que sucede con el bebé y que esté bien y que duerma bien. Pero a veces se nos olvida que la mamá va a atravesar en este periodo tan complicado. Creo que más complicado que el embarazo. En el embarazo uno va a tener muchos cambios, pero todavía los puede tolerar. Pero en el puerperio, a veces, es donde suceden complicaciones importantes. ¿Sí? Complicaciones importantes porque no nada más sucede en el embarazo, la preeclampsia, la diabetes, sino aquí también en el puerperio. El puerperio es un periodo posterior al nacimiento del bebé, ¿verdad? Que puede durar hasta 11 semanas. El libro dice de 6 a 8 semanas generalmente posparto, pero algunas complicaciones se van a presentar hasta las 11 semanas. Sí va a ser un periodo prolongado. No como lo decían antes, ¿verdad? Las abuelitas. La cuarentena, ¿no? Pues ya se dieron cuenta que la cuarentena pues no siempre es así. O sea, puede durar mucho más tiempo. Entonces ahora vamos a cambiar ese chip de la cuarentena. Ahora vamos a tener que decir que son 11 semanas, ¿verdad? 11 semanas, hasta 11 semanas puede durar el puerperio. Y el libro no lo menciona, pero se divide en 3 tipos de puerperio. Pregunta de examen, ¿ok? Puerperio inmediato, puerperio mediato y puerperio tardío. Esta es una clasificación nada más porque cualquier complicación puede ocurrir en cualquier etapa de del puerperio. ¿Okay? El puerperio inmediato se refiere a las primeras 24 horas después del nacimiento del bebé. ¿Okay? Aquí es donde van a ocurrir la mayoría de las complicaciones, como por ejemplo las hemorragias obstétricas, ¿sí? que vamos a ver en la siguiente clase, si nos da tiempo. Pero la mayoría de las hemorragias suceden aquí, y aquí entra la última etapa del trabajo de parto, el último periodo del trabajo de parto, que era ¿qué? Hemostasia. Entra aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que las primeras 2 horas son muy cruciales en la mamá, porque aquí pueden presentar las atonías uterinas, que ahorita vamos a mencionar también, ¿sale? Entonces, el puerperio inmediato son las primeras 24 horas. El puerperio mediato es después de las 24 horas a la primera semana, ¿sí? Es la primera semana, ¿sí? Una semana pasó y seguimos en puerperio mediato. Y el puerperio tardío se refiere a desde los, pasando la semana hasta los 45, bueno, no, ahí dice 45 días, pero acuérdense que va a ser hasta las 11 semanas, ¿sale? Puede ser hasta las 11 semanas. De 8 a 11 semanas puede ocurrir. Ese es el puerperio tardío. Todo es importante, muchachos, todo es importante porque, fíjense, la siguiente diapositiva viene en la COG y en el nuevo libro también. Aquí es donde no podemos decirle a la paciente que ya señora, ya nació su bebé, alta, ya se va, ya no va a verme otra vez, ya no nos veremos hasta cuando se vuelva a embarazar. No, tenemos que darle seguimiento, y más en aquellas pacientes que han tenido embarazos complicados. Ahorita estamos viendo lo normal, pero a partir del próximo parcial vamos a ver puras cosas raras, ¿sale? Puras patologías bien pesadas, que vamos a ver: diabetes, presión alta, hepatitis, asma, todas esas cosas las vamos a ver, ¿sale? Lo que sucede en el embarazo. Entonces, por eso hay ciertas cosas que van a aparecer aquí, como la preeclampsia. La preeclampsia no solo se limita a todo el embarazo, también incluye el puerperio, y en las primeras semanas puede ocurrir una preeclampsia, aunque ya nació el bebé, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el seguimiento, y más en aquellas que tuvieron complicaciones durante el embarazo, porque, por ejemplo, la diabetes no la demos de alta, le volvemos a hacer una curva de tolerancia a la glucosa a las 6 semanas. 6 semanas después de nacer. ¿Por qué? Porque puede persistir los niveles de glucosa altos, y esa paciente puede quedar diabética ya de por vida, ¿ok? Igual que hipertensa. Muy bien. Entonces, el punto de esto es que hay que darle seguimiento. Las mujeres que tuvieron cesáreas, hay que darle seguimiento a la semana.
A la semana revisamos la herida quirúrgica, quitamos los puntos, incluso las de parto. A la semana yo las cito otra vez porque tengo que ver cómo está el canal vaginal, que no vaya a tener un hematoma por allí otra vez, o que la episiotomía se haya abierto, se haya infectado. Todo eso hay que revisar, ¿sale? No las podemos abandonar así a su suerte, ¿ok? Y después de la semana hay que verlas hasta las 6 semanas siguientes para ver cómo queda el útero, si se involucionó bien, si se contrajo bien, si ya se quitaron los loquios, si ya no tiene sangrados, y además también para decirle, señora, ahora sí, ¿cómo se va a cuidar? Porque recuerden que la lactancia no es método anticonceptivo. Entonces, ¿cómo vamos a cuidarnos? ¿Sí? Aquí es en la última consulta del puerperio es cuando hablamos, si no es que desde la primera vez, es cuando les recordamos que hay que cuidarse con algún método anticonceptivo. Y también nos fijamos si hay ciertos síntomas de depresión que vamos a ver ahorita. Porque la depresión postparto es demasiado importante y demasiado minimizada. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver qué sucede en el puerperio. Ahora todo lo contrario a lo que sucedía en el embarazo. Muy bien. Primero que nada el útero, muchachos. El útero tiene una capacidad ¿de cuánto? De 5 litros. 5 litros después del parto. Aunque ya nació el bebé y todo, todavía tiene ese volumen. Y pesa todavía. Tiene un peso de un kilo aproximadamente. ¿Ok? Entonces, a comparación de un útero normal que solamente tiene capacidad para, ¿qué? 5 mililitros. Imagínense cuánta capacidad, cuánto se estiró. Entonces, en el puerperio tiene que involucionarse otra vez en las primeras semanas. En la primera semana, muchachos, ya inmediatamente que nace el bebé, el útero de estar aquí cerca del apéndice sifoides, ahora va a estar casi a la altura del ombligo. Nada más naciendo el bebé. Se contrae y ahí queda. ¿Qué pasa con ese útero? ¿Por qué se hace un poquito más chiquito y llega hasta acá? Ah, bueno, pues porque ya no tiene el bebé, ya no tiene la placenta, ya no tiene el líquido, ¿sí? Entonces, este útero pues va a sufrir contracción. Pero va a sufrir algo que se llama autólisis proteica, ¿sí? Las células, en lugar de estar, van a hacerse chiquitas. Se van a disminuir en tamaño, no en número, se van a disminuir en tamaño, solamente se van a contraer, ¿ok? Se van a contraer y esa contracción va a permitir también que pare el sangrado. Recuerden que entre las fibras, y siempre se lo repito, pero entre las fibras del músculo liso hay vasos sanguíneos. Entonces esos vasos sanguíneos que van a estar justo también en el endometrio, van a llegar hasta el miometrio también, endometrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tienen que cerrar, por así decirlo. Se cierran con la contracción, ayudando a disminuir el sangrado puerperal. ¿Ok? Entonces, y a involucionarse, a hacer que el útero se haga chiquito. Entonces, pasando las 2 semanas, ya el útero va a estar, ya no a nivel del ombligo, sino va a estar a nivel de la pelvis. Y después ya de varias semanas, ¿sí? Pasando la cuarentena, pues el útero ya tiene su estado normal. Pasando el mes, ya, el útero está donde debe estar, con sus 8 centímetros de tamaño. ¿Ok? Entonces es lo que pasa con el útero. Ahora, muchachos, los loquios. Así se le llama el sangrado después que nacen los bebés, los loquios. Son restos del sangrado, de donde se desprendió la placentita, lo que quedó en el lecho endometrial, eso se va saliendo. Son coagulitos, son restos, son células y restos de ahí del saco amniótico, de todo eso se va saliendo de a poco, no sale inmediatamente. Se dividen en 3, los loquios rojos, los loquios cerosos y los loquios blancos. Es por eso que aquí es donde nosotros tenemos que orientar a nuestras pacientes. Señora, ya nació su bebé, muy bien, ya se va. Ok, va a seguir sangrando, no se olvide. Ese sangradito que va a estar teniendo puede durar muchas semanas, puede durar hasta 3 semanas. ¿Sí? Entonces, pero yo siempre les digo, la clave es que ese sangrado va a ir disminuyendo y va a ir cambiando de color cuando es algo normal. Entonces, el primer loquio, ¿ok?
los loquios hemáticos o los loquios rojos, inmediatamente que nace el bebé van a tener esa coloración, y es porque pues ya se salió, es la sangre que está saliendo, la adhesiva, lo que les decía, y tienen una coloración brillante, rojo brillante. Pasan 3 días y entonces ya lo que quedó allí adentro se necrotiza y se desfacela, ¿sí? Se desfacela y sale en forma de un sangrado ya no tan intenso. Ya va a empezar a cambiar, ya va a ser un rojo más oscuro. Rojo vinoso, le digo a las pacientes, rojo vinoso. Pasan 2 semanas, 2, 3 semanas, y entonces ya cambió también la coloración de ese esloquio. Ya no va a ser rojo vinoso ni rojo brillante, va a ser color marrón, va a ser cafezoso. Así les digo a las pacientes, no se asusten, es normal, ¿sí? Es como cuando va terminando el periodo, ¿sí? La regla, ¿ok? Y después se van haciendo más claritos todavía, hasta que llegan a, y dice aquí 10 días después, pero 10 días después de los loquios cerosos, ¿sí? De los loquios ya más oscuros, más pálidos, empieza a aparecer los loquios blancos, que ahí se pueden confundir las pacientes, y esa era la pregunta la respuesta del papelito, que ahí se pueden confundir las pacientes y dicen, ay doctor, es que tengo una secreción blanquecina, ¿huele mal? No. ¿Le da comezón? No. ¿Cuántos días lleva de parto? Ah, no, pues tiene hace como 3 semanas que nació mi bebé. Ah, pues probablemente son los loquios blancos. No se preocupe, ¿sí? No se preocupe porque son parte de lo normal, ¿verdad? De la normalidad que puede ocurrir en el puerperio. Muy bien. Entre más involucionado el útero esté, más rápido van a salir los loquios. Y eso se debe a la lactancia materna, muchachos. La lactancia materna ayuda para que se produzca oxitocina por la hipófisis posterior, ¿ok? Entonces, la persona que tiene lactancia materna inmediata va a tener, más rápidamente va a tener secreción de esos loquios que la persona que no tiene lactancia materna, ¿ok? Muy bien. Así como cambia la estructura del útero, pues también la de la vagina. Imagínense la vagina y el cérvix en específico. El cérvix se va a abrir de ser un agujerito chiquitito, puntiforme, previo a la gestación o durante la gestación, a la dilatación completa, que una cabeza de 10 centímetros pueda pasar allí. Se estira y se agranda muchísimo. Bueno, pues tiene que involucionarse también, tiene que volver a su normalidad. Pocas horas después del parto, ya va a tener otra vez 1 o 2 centímetros de dilatación. A la semana, cuando yo reviso a las pacientes posparto y vemos el cérvix, ya está otra vez, pues no cerrado, pero sí ya tiene 1 o 2 centímetros de dilatación. Entonces cambia y muy rápidamente ese cérvix, ¿ok? Entonces, el epitelio de ese cérvix y de toda la vagina también va a estar adelgazado, porque cuando estamos en el embarazo tenemos hipoestrogenismo. Bueno, no hipoestrogenismo, pero vamos a tener un poquito menos de estrógenos de lo que teníamos antes del embarazo. Entonces, pero cuando empezamos a lactar, pues empieza a bajarse esos estrógenos intensamente, y por eso las pacientes van a sentir la resequedad vaginal, ¿sale? Resequedad vaginal por hipoestrogenismo, ahí sí. Entonces, como se estiraron también todos los músculos del piso pélvico, esas pacientes van a tener que volver a agarrar fuerza otra vez en ese piso pélvico para evitar que tengan prolapsos más adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señora, ahora sí tiene que hacer ejercicio. En el puerperio no quiere decir que usted esté enferma, no es que se la va a pasar acostada, tiene que hacer sus actividades, ¿verdad? Va a empezar de a poco a hacer sus actividades y a tener que hacer, las que tuvieron trabajo de parto tienen que hacer ejercicios del piso pélvico, y esos son los ejercicios de Kegel. Ya casi muchachos, se van al break. Y por tanto, como estamos en un estado de hipoestrogenismo, ¿sí?, en el puerperio, entonces la función ovárica va a estar inhibida.
No vamos a tener elevación de FSH, de LH, lo que nos va a dar la secreción de estrógenos y que nos va a dar también la ovulación y unos ciclos regulares. Muchas pacientes no reglan inmediatamente, ¿verdad? Y esto se debe porque sí o no, si la paciente sí lacta o no lacta, automáticamente nace el bebé y el cuerpo está preparado para secretar prolactina, ¿sí? Secreta prolactina. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que entonces me va a inhibir todas las demás hormonas. Y por lo tanto, yo no voy a tener ovulación ni voy a reglar. La paciente que no da lactancia, a los 45 días al mes y medio, 2 meses, la paciente, o a las 6 semanas, en otros libros dicen, puede regresar otra vez a tener su periodo menstrual. La paciente que lacta, está hasta los 6 meses, fíjense, 6 semanas si no lacta, ¿sí? 6 semanas si no lacta va a regresar la menstruación. Y si lacta, hasta los 6 meses, ¿ok? Muy bien, entonces 6 meses con lactancia va a volver a tener ovulación. Por eso, muchachos, a veces las pacientes se embarazan en este periodo, aunque estén lactando, porque ellas no se dan cuenta que ya empezó la ovulación. No se van a dar cuenta y ¡pum! Doctora, pero es que yo no estaba arreglada. Sí les conté una vez de una paciente, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues mi pacientita llega y, doctora, es que, ¿qué cree? No he arreglado bien. Ya empezó un poquito mancha, pero se acabó. Ya no, nada más una vez reglé. Le digo, a ver, vamos a revisar. Pues pongo el ultrasonido y vemos la cabezota del bebé. Pues por eso no arreglabas también. ¿Estabas dando lactancia? No. Bueno, pues ya no. No, sí estaba dando lactancia. Sí estaba dando lactancia esa paciente. Pues total, que 18 semanas tenía el bebé. 18 semanas se embarazó inmediatamente. Bueno, pues así pasa, ¿verdad? Por eso aquí es cuando les decimos, señora, la lactancia no es un método anticonceptivo. Tienen que cuidarse, tienen que buscar un método. Como todos, ¿verdad? Se estira, se hace la diástasis de los rectos, ¿sí? La separación más en aquellas mujeres que no hacemos ejercicio, ¿sí? Entonces va a estar esto todo estirado, ¿sí? Todo estirado, todo abierto. La diástasis de los rectos es como una hernia. Cuando las pacientes intentan levantarse así, se les hace como una salchicha aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque está abierto todo esa diástasis, ¿verdad? Está abierto todos esos rectos. Entonces, se les hace todo aquí como pues es que es no sé cómo decirle, ¿verdad? Pero como algo, no sé, como una hernia, pues. No sé si han visto a las pacientes con hernia umbilical que, se levantan y ¡pum!, salta. Bueno, lo mismo con la diástasis de los rectos. Se ve aquí todo el bulto, ¿sale? Tarden semanas en volver a la normalidad, sí, puede tardar semanas y meses y todo para que vuelva a agarrar fuerza los músculos, ¿ok? Pero si la paciente hace ejercicio, más rápido vuelve a la normalidad y vuelve a tener fuerza en los músculos rectos del abdomen. Las estrías, como habíamos dicho, estas, pues, lo único que van a hacer es que van a aclararse un poquito, pero ahí van a estar. ¿Okay? Ahí van a estar las estrías, no se quitan, o sea, por sí solas no van a volver a la normalidad porque se rompieron esas fibras de colágeno de la piel y entonces, pues, ¿quién va a andar poniendo fibras de colágeno otra vez? Ok, muy buena observación, la faja. Las pacientes que se fajan solamente es por seguridad de ellas. Ellas se sienten muy cómodas o más seguras para caminar y para hacer sus cosas, pero no tiene ninguna repercusión fisiológica. Si tú la usas o no la usas, como que el cuerpo va a volver a su estado basal, normal. Y eso de que, a algunas pacientes les gusta y está bien. A mí me ha molestado un chorro en mis embarazos, que nunca las usé, por eso tengo paz. Pero bueno. El caso es que, pues, la piel va a estirar y la verdad es que aquellas mujeres que sí hacen ejercicio son las que rápidamente pueden volver a tener, pues, no igual el cuerpo, pero sí van a tener más fácilmente el retorno tanto de la piel, que se estiró mucho, de los músculos, de la aponeurosis, todo lo que conlleva, ¿verdad?, el abultamiento del abdomen. Okay. Las estrías, entonces,
Solamente con láser se pueden quitar ahora y ya. Pero si no tenemos dinero para un tratamiento de láser, pues ahí van a estar, muchachos. No se van a quitar ni modo. Así como esta, ¿cómo se llama? Bárbara, la que tiene muchas estrías. Bárbara de Regil tiene estrías en el abdomen por los embarazos. ¿Ah? Entonces, pero bueno, no es algo malo tampoco, porque son cicatrices de batalla, muchachos. El embarazo es muy complicado. Muy bien. Entonces, así como aumentó el gasto cardíaco hasta un 50% durante el embarazo, ¿sí? En las primeras 8 semanas empieza a aumentar, ¿sí? Entonces en el puerperio tiene que volver a bajar también. Inmediatamente que nace el bebé, el volumen plasmático, el volumen sanguíneo, ¡pum!, va a bajar, ¿sí? Va a bajar, y esto se debe porque va a pasar el líquido del espacio extracelular al intracelular, y entonces la paciente ya no va a perder después del parto 5 kilos inmediatos, ¿sí? Entonces, ¿por qué disminuyó ese volumen plasmático? ¿Ok? Entonces, el gasto cardíaco sí puede durar hasta 2 a 3 semanas en volver a la normalidad. En algunas bibliografías, el libro no lo menciona, pero en algunas bibliografías dice que puede volver hasta 2 meses después a la normalidad, ¿sale? Esto tarda todavía, por eso las pacientes se sienten todavía un poquito mareadas después del parto, más si perdieron sangre, ¿verdad? Todavía van a tener como que un poquito de taquicardia. Y entonces, muchachos, también aparece lo que es la leucocitosis. Recuerden que los leucocitos se elevan en el embarazo. Bueno, permanecen elevados hasta después de que ya nació el bebé. El promedio son 15,000. Entonces, si tú le tomas una BH a una paciente que acaba de parir, vas a tener sus leucocitos elevadísimos. Y eso no quiere decir infección. No quiere decir que algo está mal. Esto es fisiológico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Como dijimos, muchachos, que el volumen plasmático va a disminuir un montón inmediatamente que nace un bebé. Entonces, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? Va a aumentar. Recuerden, todo lo que pasa al líquido, al espacio intracelular, va a tener que ser filtrado por el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar ese filtrado y por lo tanto va a aumentar mi diuresis. ¿Ok? Entonces, todas esas la pelvis o los cálices renales que estaban dilatados durante la gestación, ahora van a volver a tener que hacerse chiquitos al cabo de unas 8 semanas. Por eso las pacientes van a tener todavía ganas de hacer pipí a cada rato y van a tener incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria también puede estar causada, pues, más aquella paciente que tuvo parto, ¿sí? Todo se dilató, hasta la uretra tuvo que lesionarse, ¿va? Se edematiza. Entonces, esos pacientes, además de tener incontinencia, pueden hacer retención urinaria también por el edema que hubo en la uretra. ¿Ok? Ay, ya se cansaron. Bueno, vayan al break, a las 9 nos vemos. ¿Qué te digo?